Jesús ha venido a buscar y a salvar los que estábamos perdidos, lo que se había perdido, a reparar lo que está mal en nuestras vidas y también en el mundo en el que vivimos. ¿Y cuál debe ser, me pregunto yo, nuestra respuesta a lo que Jesús es y a lo que Jesús ha hecho? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? La palabra de Dios nos dice que debe ser una respuesta de fe. Debemos confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y esto nos lleva a preguntarnos qué es la fe verdadera, cómo es. Así que vamos a considerar algunas características de esta fe auténtica que encontramos aquí en el relato que acabamos de escuchar en Juan capítulo 20. La primera de estas características es que la fe verdadera es imposible de conseguir por medios humanos. No se puede comprar, no se consigue por medio de la inteligencia, por medio del conocimiento, ni de las cosas humanas ni de las divinas, ¿verdad? El Señor nos ha dicho que Él nos ha escogido y lo hace de una forma que nos vacune contra el orgullo, porque dice: mirad, hermanos, que no somos muchos de nosotros sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y esto a fin de que nadie se enorgullezca y se jacte en su presencia. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Así que realmente la fe, la primera de las características de la fe verdadera, es que no la podemos conseguir con nuestros propios esfuerzos, por nosotros mismos. No la podemos generar, ¿verdad? Ni por medio de la inteligencia y el conocimiento, pero tampoco por medio de esfuerzos morales, de obrar bien, de vivir correctamente. Cuidado, que debemos vivir correctamente, que debemos obrar bien, pero no te pienses que haciéndolo así vas a conseguir esa fe verdadera que tanto necesitas, que es la única respuesta correcta a la gracia de Dios. Así que nos dice la palabra de Dios en Efesios 2:8 que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, que esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, que no es de nosotros, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios, y que hemos sido salvos no por las obras, no por medio de esas buenas obras, sino para, ¿verdad? No por, sino para buenas obras, porque todos los que estamos en Cristo Jesús y hemos sido recreados, ¿no? Creados de nuevo en Cristo Jesús, ¿no? Somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que abundemos y andemos en ellas. Hemos celebrado el Día de la Reforma, ¿verdad? Hace más de 500 años, en el año 517, en el 31 de octubre, dando paso al mes de noviembre, Lutero fue al castillo de Wittenberg, donde vivía el príncipe de aquellas tierras, y allí en la puerta del castillo clavó, ¿no? Y dejó colgadas sus 95 tesis. Me gustaría leer... que me lo he dejado. Bueno, pues Lutero precisamente tiene esa experiencia. Él habla de un hombre que se esfuerza en tener una buena conciencia delante de Dios, pero lo que consigue es realmente una conciencia cada vez más alterada, más sensible, más consciente de que por más que se esfuerza, sus méritos y sus buenas obras no son suficientes para estar a bien con Dios.
Esta es la experiencia de Lutero. Y él dice que por fin un día, de tanto leer la palabra de Dios, se da cuenta de que la justicia de Dios no es algo que Dios le exige a él para su salvación, sino que es algo que Dios le da por pura gracia para su salvación. Y dice Lutero, el día que yo entendí esto, el día que se abrieron los ojos de mi entendimiento para darme cuenta de que la salvación era un regalo de Dios, de que éramos justificados por medio de la gracia de Dios, sí, por la fe, pero gracias a la gracia de Dios. Cuando yo entendí esto, dice Lutero, es como si se abrieran las puertas del paraíso para mí, ¿no? Aquel día tuve una experiencia espiritual de alivio, de paz, de gozo, de por fin estar reconciliado con Dios. No por sus obras, no por sus esfuerzos, no por sus penitencias, no por todo aquello de lo que se había privado en sus largos años de vida monástica como Agustino, sino por la gracia de Dios. Experimentó la salvación, recibió la vida eterna y se sintió completamente liberado de todo aquello que pesaba y torturaba su conciencia durante años y años y años. Así que concluimos diciendo, no podemos generar fe por nosotros mismos, necesitamos la obra poderosa del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos dice la palabra de Dios, nos asegura, como acabamos de escuchar en Efesios 2, 8, 9 y 10, que es un don de Dios, que la salvación y la fe, esta salvación que es por gracia, por medio de la fe, que todo esto es un don de Dios. Y así también nos dice la palabra de Dios que la fe es el fruto del Espíritu, de este Espíritu de Dios que Dios nos da por pura gracia, ¿verdad? Que la fe es producida como un fruto de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Y se nos dice también en las listas de los dones, por ejemplo, en la lista de 1 Corintios 12, capítulo 12, que hay un don, que es el don de la fe, que es un don de Dios, que es algo que Él nos regala por pura gracia. ¿Sabéis? Hemos tenido una experiencia, nuestros hijos, aquí tenemos a un buen representante, nos regalaron para nuestro 36 aniversario de bodas. Esto hace mucho tiempo, porque fue el mes de diciembre del año pasado. Nos regalaron un viaje especial, muy especial, tan especial que no nos hemos atrevido a hacerlo hasta hace 4 días, ¿no? Porque era un viaje en globo. Entonces, imaginaros, yo no sabía qué pensar, digo, quieren heredar por la vía rápida, el papá y la mamá subidos en un globo. La verdad que yo soy, ya lo sabéis, yo soy más bien de agarrarme, ¿no? Soy escalador, alpinista, me gusta tener las cosas claras y poder tener un buen lugar donde cogerme, ¿no? Y eso del globo flotando, pues es algo muy diferente de lo que yo he hecho siempre. Y entonces, la verdad es que fue una experiencia muy interesante, porque, bueno, por esa sensación que tienes de estar flotando, no hay ruido, no hay viento. Quizás os extraña, ¿no?, lo que les estoy diciendo, no hay viento. En los globos no hay viento, aunque el viento sople muy fuerte, cuando estás en el globo puedes encender una vela y esa vela no se mueve por el viento. No sé, sí, a mí es una de las cosas que más me llamaron la atención, no había caído en esto, ¿no? Yo lo que sí que miraba era el quemador, porque pensaba, como sople el viento, y ellos, que ya sabéis, ¿no?, que le van dando a un quemador, y yo pensaba, como la llama se vaya para la tela del globo, aquí vamos a liar una, aquí las 14 personas que estamos aquí arriba subidas, vamos a pasar un apuro. Y entonces el Señor se dio cuenta de mis temores y me tranquilizó. Dice, no se preocupe. Dice, como el viento nos lleva y estamos dentro del viento, no, la llama no se mueve, no se va ni para acá ni para allá. No, dice, además, de aquí podemos dirigir, el quemador es direccional, podemos dirigirlo hacia una parte o otra según nos convenga, pero lo cierto es que no tiene que tener temor, no se quema. Además, la parte de abajo del globo, la parte de la tela de abajo, que normalmente es de otro color, es una tela ignífuga, ¿no?, que no se quema. Entonces eso también me tranquilizó bastante.
Bueno, yo os cuento esto porque hay una correlación con lo que estamos hablando. A veces el ser humano, cuando sopla el viento del Espíritu, se resiste. ¿Verdad? El monitor me tranquilizó mucho cuando me dijo, mire, yo he hecho un vuelo a 8.000 metros, digo, vaya, nosotros ya 1.000 nos parecía mucho, he hecho un vuelo a 8.000 metros encima del Kilimanjaro, y después el día que fue más peligroso fue cuando estuvimos volando la Aconcagua con vientos de 190 kilómetros por hora. Digo, ¿y usted ha pasado? Entonces eso me tranquilizó bastante, ¿no? Porque con un viento de 25 kilómetros por hora yo pensé, este señor controla mucho, no tiene que haber problemas, ¿no? Entonces lo cierto es que esto me hizo pensar justamente en lo que estamos comentando ahora, en la obra de Dios, en que la fe no la podemos producir nosotros, en que muchas veces resistimos al Espíritu. ¿Verdad? Cuando sopla un viento de 190 kilómetros por hora, como este viento de la Aconcagua, de la Patagonia, una tierra famosa por los vientos tan fuertes que hay en ella, cuando sopla este viento se puede llevar los tejados, por supuesto va a arrancar los toldos de la casa, se puede llevar las ventanas, puede volcar los autos, incluso los remolques o los camiones, ¿verdad? Como en Hospitalet del Infant, como en esta zona de aquí del delta del Ebro, que bajan los vientos tan fuertes. Pero lo cierto es que cuando te dejas llevar, cuando no hay una confrontación con el viento del Espíritu, sino que te dejas llevar, te dejas arrastrar, te dejas mover, entonces todo es mucho más fácil. De ahí le viene el nombre a estos vuelos en globo aerostático, ¿verdad? Se meten dentro del aire y se dejan llevar, están estables, estáticos, en ese viento que los lleva. Y entonces esto me hizo pensar que como creyentes no debemos resistir, no nos debemos oponer, no debemos apagar, no debemos entristecer al Espíritu, sino que debemos dejar que el Espíritu de Dios haga su obra, nos dé fe, nos la aumente, la vigorice, la ilustre, la haga sólidamente asentada sobre una buena base para que podamos realmente experimentar la obra de Dios. Porque todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que nos hemos convertido, lo hemos hecho por la gracia de Dios, y lo hemos hecho porque no hemos, mejor dicho, iba a decir, no hemos resistido al Espíritu, mejor dicho, porque por fin dejamos de resistir al Espíritu. Lo habíamos resistido tiempo, nos habíamos opuesto a Él, pero por fin un día el Espíritu venció nuestros prejuicios, nuestras defensas, nuestras falsas razones y argumentos y nos convenció de pecado, de juicio y de justicia. Y nos dio fe y nos hizo nacer de nuevo y nos dio dones espirituales para que sirvamos a Dios. Así que dejémonos llevar, hermanos, no resistamos al viento del Espíritu. Dejemos que este santo aire de Dios nos llene por dentro y por fuera, nos impulse, nos guíe y nos dé fuerzas para seguir adelante, para hacer nuestra fe cada día más auténtica y más fuerte. Me gustaría que veas conmigo la cantidad de prejuicios que podemos llegar a tener en las cosas de Dios como seres humanos. La cantidad de prejuicios que podemos llegar a tener. ¿Sabéis quién era María Magdalena? ¿Alguien se acuerda de lo que le pasó a María Magdalena? Había tenido una experiencia muy bonita espiritual, de relación con Jesús. María Magdalena era una pobre mujer atormentada por 7 espíritus malignos. Y Jesús tuvo misericordia de ella y la liberó. Le hizo que esos 7 espíritus que tanto daño le habían hecho, que tanto tormento le habían producido, salieran de esa atribulada mujer, y ella quedó liberada y fue una de las fieles discípulas de Jesús que le seguían.
¿verdad? Lo dice Lucas capítulo 8, que juntamente con Juana, juntamente con Susana y con muchas otras mujeres, seguían a Jesús. Jesús era en aquel momento el único rabí que aceptó, además de discípulos, a discípulas. Los demás tenían muchos prejuicios con las mujeres y no aceptaban discípulas, pero Jesús sí lo hizo. Así que María, la de Magdala, por eso se la llama María Magdalena, de la región de Magdala, cerca del lago de Tiberías, o el mar de Galilea, esta mujer seguía a Jesús y le conocía bien. Era una de las que le servía, le ayudaba, le escuchaba atentamente, le acompañaba en sus viajes, estaba siempre atenta a sus enseñanzas. Así que tenemos delante a una persona que, humanamente hablando, conocía bien a Jesús y sabía del gran poder de Jesús para ayudar a los demás, para sanar a los enfermos, para libertar a los atormentados por el diablo. Y esta María Magdalena, que tanto amaba a Jesús, eso no lo podemos poner en duda, ¿verdad? Ella amaba mucho. Cuando Jesús murió en la cruz, estaba allí a los pies de la cruz llorando. Y cuando pasó el sábado, Jesús murió el viernes, el sábado no podían hacer nada porque era el día de reposo. El domingo, muy temprano de mañana, todavía era oscuro, cuando ella y otras mujeres se fueron al sepulcro para embalsamar debidamente el cuerpo de Jesús, ¿no? Habían preparado todo lo necesario y se fueron al sepulcro. Y entonces, ¿cuál es la sorpresa cuando vieron que el sepulcro estaba abierto? La piedra, una piedra enorme que habían puesto delante para que nadie pudiera entrar, estaba puesta a un lado y tirada por el suelo. Y entonces, versículo 2, María va corriendo a Simón Pedro y a Juan, el discípulo que Jesús amaba, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Realmente desesperada, triste y con un deseo de poder solucionar, de poder encontrar el cuerpo de Jesús, va corriendo del sepulcro a donde están Pedro y Juan y se lo dice. Entonces vemos que María, en esa situación en la que hubiera podido recordar que Jesús había anunciado que iba a sufrir mucho, que lo iban a prender, que lo iban a maltratar, que le iban a pegar, que le iban a azotar, que lo iban a matar, ¿no? Que lo iban a clavar en una cruz, pero que resucitaría al tercer día. Jesús dijo esto una y otra vez, insistió, se lo decía a sus discípulos, a los 12 apóstoles, se lo decía a sus discípulos, María Magdalena con los demás, pero ella en este momento no recuerda nada de esto. Tan fuertes son los prejuicios que tiene de que normalmente cuando una persona se muere lo entierran y allí se queda, tan fuertes son los prejuicios que tiene que no se acuerda de las grandes verdades, de las profecías que Jesús ha hecho de que va a morir, pero que al tercer día resucitará. Así que María, versículo 11, llorando, fuera junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclina para mirar adentro y entonces vio a dos ángeles, versículo 12, con vestiduras blancas, sentados a la cabecera y a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no le reconoció. Y entonces Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. 3 veces, hermano, 3 veces salen los prejuicios. Le salen con Pedro y con Juan, le salen con los ángeles, que ya es como para plantearse, a ver, aquí qué está pasando. 2 ángeles de Dios con vestiduras blancas resplandecientes protegiendo el lugar donde ha sido puesto el cuerpo de Jesús y diciéndole que no lo busque allí, que ha resucitado, y aún así ella sigue con sus prejuicios, hasta el punto de que cuando ve a Jesús son más fuertes los prejuicios que tiene que la visión del Cristo resucitado. ¿Pensáis que esto solo le ha pasado a María?
¿Pensáis que solo ella tiene prejuicios que condicionan nuestra fe, que limitan nuestra fe, que la debilitan y que a veces la anulan? No, hermanos, esto en un sentido, en algún momento nos ha pasado a todos, y es posible que hoy, aquí, haya personas llenas de prejuicios en cuanto a las cosas de Dios, y que estos prejuicios, que forman parte del ser humano, ¿verdad?, que estos prejuicios le estén impidiendo ver la realidad de Jesús resucitado, enviando su Espíritu, hablándonos a través de su palabra, para ayudarnos de verdad a relacionarnos correctamente con Dios por medio de la fe. Así que lo primero que yo he dicho en cuanto a la fe, la primera característica, es que es imposible de conseguir por medios humanos, ¿verdad? María no lo consiguió, y mira que conocía a Jesús, mira que había estado con él, le había escuchado, había visto grandes milagros y señales, y aún así los prejuicios le juegan una mala pasada. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de los seres humanos, de los hombres y mujeres que todavía no conocen al Señor, que son pecadores, que están en una situación de ceguera espiritual, que no ven, quizás que no quieren ver, que oyen, pero no quieren oír, no quieren entender? Ya lo dice el refrán, ¿verdad? No hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿eh? Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el ser humano está en esa situación de rebeldía. Es más bien amador de sí mismo que de Dios. Sabe que está en rebeldía, que su pecado le va a traer consecuencias. Hermanos, cuando no conocemos al Señor, Dios no nos gusta. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es santo y que nosotros somos pecadores. Hay aversión, hay miedo, puede haber terror ante un Dios santo, porque sabemos que somos pecadores, que somos egoístas, que somos orgullosos, que hay mentira, que hay falsedad, que ha habido violencia, que ha habido malas palabras, que ha habido malas acciones. Y todo esto, cuando intuyes la presencia de un Dios santo, te da miedo. Te da miedo la autoridad legítima que Dios tiene como Señor. Cuando nosotros, como seres humanos, corregidme si me equivoco, normalmente queremos hacer lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que nos conviene. Algunos dirían lo que me da la gana. Esto es lo que me gusta hacer, lo que me dé la gana. Pero Dios dice, no, tienes que hacer la voluntad de Dios. Yo soy el Señor, yo te he creado, yo te puedo salvar, pero tienes que hacer lo que yo te diga. Dios es juez. Nos va a llamar a cuentas, nos va a pedir cómo hemos vivido, en qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer, cómo nos hemos relacionado con los demás. Y ya sabéis lo que va a preguntar. Va a decir, ¿has amado a Dios sobre todas las cosas? ¿Has amado a los demás como a ti mismo? ¿Has amado a los hermanos y hermanas como Cristo nos ha amado? Dios, el juez, tiene muy claro, como decía Jesús, que cuando lleguemos a su presencia nos va a preguntar qué hemos hecho con los que tienen hambre, con los que tienen sed, con los que están desnudos y necesitan ropa, con aquellos que están enfermos, con aquellos que son extranjeros y están pasándolo mal, con aquellos que están en prisión, ¿verdad? Con aquellos que están privados de libertad. ¿Qué hemos hecho con esas personas? ¿Nos hemos preocupado por ellos? ¿Hemos sabido renunciar de lo nuestro para ayudar a los demás? Este es el planteamiento. Jesús ha sido muy claro. Esto es lo que te voy a preguntar. De esto te voy a pedir cuentas. Así que no es de extrañar que el ser humano, con todos sus prejuicios, si no conoces a Dios, tenga temor. No le guste la idea y busque excusas, busque salidas, quiera escabullirse como pueda delante de este Dios que es santo, que es justo, que es recto, que tiene autoridad y que nos va a pedir cuentas. ¿Verdad? El ser humano que no conoce a Dios difícilmente puede ser imparcial a la hora de juzgar las cosas de Dios, difícilmente. ¿Por qué? ¿Os imagináis? Esto ha pasado más de una vez, un juez
que tiene la facultad, ya sabéis que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, ¿verdad? Porque según qué juez te toque, échate a correr. Entonces, en este sentido, imaginaros que un juez tiene que juzgar una empresa que ha sido demandada por actuaciones irregulares, pero él tiene todos sus ahorros en acciones de esta empresa. ¿Va a ser imparcial cuando le toque decidir que esa empresa es culpable, pero si lo hace va a perder todos sus ahorros porque las acciones de esa empresa se van a hundir? ¿Puede ser imparcial ese juez? Pues mirad, como seres humanos nos pasa esto. En las cosas de Dios tenemos muchos prejuicios porque Dios es santo, Dios es el Señor, tiene autoridad, es un juez justo y nosotros sabemos que somos pecadores, que somos culpables, qué va a pasar, cómo podemos escaparnos de esta situación y muchas veces nuestras reacciones son como las del avestruz. Tapamos la cabeza, ¿verdad? Enterramos la cabeza y no queremos saber nada de Dios, ¿no? Es nuestra forma de escapar de esa realidad, ¿no? Difícilmente somos imparciales cuando hablamos de Dios, porque estamos muy afectados como seres humanos falibles, pecadores, egoístas, orgullosos, con falsedad. Difícilmente todo lo que somos nos permitirá ser imparciales. Así que, por favor, déjame que te sugiera dos cosas. En primer lugar, duda de tus dudas en cuanto a las cosas de Dios. Sé escéptico con tu escepticismo en cuanto a las cosas de Dios y pídele ayuda al Señor, pide que te dé luz, que te ayude, que reconoce que tenemos un montón de prejuicios, pero que quieres conocerle si de verdad existe, que se manifieste a ti como lo hizo con María Magdalena, ¿verdad? La fe de María Magdalena es la que le dio Jesús, no la que ella generó por sí misma. Es la fe de Jesús, lo vamos a ver ahora de una forma bastante inmediata. Lo cierto es que cuando habéis escuchado este relato, ¿os ha parecido que era una historia construida para regalar nuestros oídos, llena de tópicos? ¿Os ha parecido que es una historia que en realidad se ha construido después para hacernos creer en lo que la Iglesia quiere que creamos? Muchos acusan a la Biblia de esto. La Biblia es un libro que ha escrito la Iglesia para manipular a las masas. Pues la verdad que yo he leído y releído este texto a lo largo de esta semana y si algo me ha quedado claro es que este texto lo ha escrito un testigo presencial. Hay un lujo de detalles, hay una serie de razonamientos, de datos que si no es un testigo presencial es el novelista con más imaginación que yo he podido leer en toda mi vida. Pero seguro que es un testigo presencial, porque resulta que estas personas que han escrito Mateo, Marcos, el Evangelio de Pedro el apóstol, ¿verdad? Porque Marcos escribió del Evangelio que predicaba Pedro. Lucas, el acompañante de Pablo de Tarso. O Juan, el discípulo amado. Juan, el hermano de Jacobo, el hijo de Salomé, que era pariente de Jesús. La persona que escribe esto, con todos los demás, murieron mártires por su fe. Pedro murió por su fe, Pablo murió por su fe, Juan no sabemos, pero sabemos que fue deportado a la isla de Patmos por su fe. No sabemos de qué manera le llegó la muerte, pero fue el que sobrevivió más que los demás, ¿no? Y él, cuando escribe este relato, está lleno de detalles, está lleno de hechos sorprendentes. ¿Qué hace Pedro? ¿Se convence cuando ve el sepulcro vacío? ¿Os lo habéis preguntado? Porque el texto dice que Juan sí creyó, que cuando vio el sepulcro vacío, cuando vio cómo estaban aquellas vendas con las que habían envuelto a Jesús, el sudario con la que habían envuelto su cabeza, Juan dice, yo creí. Pero María no. María no había manera, seguía con sus prejuicios, buscando el cuerpo del Jesús muerto. El concepto que tenía de Jesús era realmente pequeño.
Para ella, su gran maestro estaba muerto y estaba buscando su cuerpo. El Cristo resucitado se planta delante de ella y sigue preguntando dónde está el cuerpo de su maestro que han matado en la cruz. Así que me gustaría pasar a la segunda característica de la fe verdadera, que es que la fe es algo racional. La fe no está reñida con la razón. La fe es la certeza de lo que esperamos, de algo que es futuro y que esperamos que suceda. La fe es la convicción de lo que no vemos, pero hay muchas cosas que no vemos y son perfectamente racionales. Yo no veo circular la electricidad, pero ¿verdad? Sabemos que cuando apretamos el interruptor se enciende la luz. Ahí se establece un puente por el que circula el fluido eléctrico. Y no lo vemos, pero está ahí. Y la fe es perfectamente racional, plenamente racional. Está basada en evidencias sólidas. Hay un libro que os recomiendo, pero no sé si seremos capaces de leer, que defiende las evidencias de la resurrección de Cristo. Tiene 900 páginas. ¿Verdad? Hay muchos argumentos, hay muchas evidencias. Es el mejor libro que se ha escrito sobre la resurrección los últimos 100 años. ¿Verdad? Un libro fabuloso por el autor Wright, ¿no? un inglés que ha escrito este libro fabuloso sobre las evidencias de la resurrección, y vemos una y otra vez que la fe en el Cristo que murió por nuestros pecados en la cruz, pero que resucitó al tercer día, es una fe racional basada en evidencias sólidas. La fe es verdad, es Dios quien la produce, no es solo un proceso racional de conocimiento, pero no es menos que esto. Es decir, la fe no está reñida con la razón. Es verdad que a veces la fe la supera. Hay razones, ¿verdad?, que solo el corazón entiende. Hay intuiciones que van más allá de lo que podemos demostrar de una forma racional. Pero la fe no está reñida con la razón, ni mucho menos, sino que se basa en evidencias sólidas, comprobables, históricas, testimonios. Cientos de documentos que testifican la resurrección de Jesús, cientos y miles y millones de testigos que nos aseguran que han visto, que han experimentado una relación con el Cristo resucitado. ¿Verdad? Aquí el Nuevo Testamento, de hecho, es esto, es el testimonio de estos apóstoles que Jesús que Jesús escogió para que escribieran lo que fue su vida, sus hechos, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte para salvarnos y su resurrección para justificarnos. La fe es plenamente racional. Las mismas, queridos hermanos, básicamente resumiendo, me gustaría deciros que leamos los Evangelios, que leamos el Nuevo Testamento, porque las mismas evidencias que convencieron a los discípulos desanimados, tristes, que habían tirado la toalla cuando vieron a Jesús muriendo en la cruz, las mismas evidencias que les transformaron a ellos, que hicieron de Pedro, ese cobarde que negó a Jesús 3 veces, un gran apóstol que fue por todo el mundo predicando el Evangelio, que hicieron de Pablo el terrible y cruel perseguidor de la Iglesia, que se encontró con el Jesús resucitado en el camino de Damasco, le hicieron un apóstol que sufrió y murió por predicar el Evangelio por todo el mundo conocido, ¿verdad? Esas mismas evidencias que hemos tenido unos y otros de diferente manera en diferentes momentos y épocas son las que encontraréis en la palabra de Dios y que van a dar un sólido fundamento racional para vuestra fe. Como os decía,
Juan vio el sepulcro vacío y con esto tuvo suficiente, se acordó de las promesas de Jesús, de sus profecías, y se dio cuenta que Cristo había resucitado y que Él era quien decía ser, el Hijo de Dios, Dios Hijo, el Dios hecho hombre, que había muerto en la cruz por nuestros pecados para salvarnos y que había resucitado para ir a la presencia de Dios y derramar su Espíritu Santo. Así que tenemos todo esto en este lugar, y me gustaría hablaros de la tercera de la tercera característica de la fe, que es que la fe viene por gracia y procede de la gracia de Dios. La fe está llena de la gracia, ¿no? Vamos a centrarnos en estas preguntas cariñosas de Jesús a María. Jesús repite la misma pregunta que le habían hecho los ángeles. Mujer, le dice a María, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y me lo llevaré. Jesús le dijo, María. ¿Verdad? Una simple, sencilla, pero muy personal, una palabra muy personal, María. El buen pastor que nos conoce, que nos ama, que ha dado su vida por nosotros, que nos llama por nuestro nombre, para darle la fe verdadera a María, solo tuvo que decir una palabra. Se puso a su lado, le preguntó con todo el cariño, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Es como si le dijera, María, date cuenta, estoy aquí a tu lado, ¿verdad? Pero como tantas veces nos puede pasar también a nosotros, Jesús está cerca, Jesús está a nuestro lado, pero no nos damos cuenta. Seguimos buscando a un Jesús menor, a un Jesús que no corresponde con esta imagen gloriosa del Jesús de las Escrituras. Y Jesús le dice simplemente, María. Un día me dijo a mí, José Luis, otro día te dijo a ti Paquita o Antonia, ¿verdad? Y es esa voz llena de amor pero llena de poder la que nos ha hecho renacer, la que nos ha dado la fe verdadera, esa fe que viene por gracia y que procede de la gracia de Dios, que está llena de gracia, ¿verdad? María, soy yo, soy Jesús. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dijeron los ángeles. ¿Por qué buscáis en el sepulcro al que ha resucitado y vive de una forma gloriosa y eterna? La no fe de María, esa no fe llena de prejuicios, con una simple palabra de Jesús dio paso a una fe llena de gracia, maravillosa, que le llenó. La fe, queridos hermanos, siempre es personal, es intransferible. Mi fe no te la puedo traspasar, aunque si pudiéramos, ¿no? ¿Verdad? Estaríamos traspasando nuestra fe todos los días de nuestra vida, pero no podemos, es personal, es intransferible. Tiene que ser Jesús quien te la dé, tienes que oír la voz del buen pastor que ha dado su vida por ti para salvarte, y es Él, por su Espíritu, quien te convence de pecado, de juicio y de justicia, y quien te llama por nombre. María, Pilar, Juan, Abel, Farrán, ¿no? Y es ahí donde nace la fe verdadera, esta fe llena de gracia y sumamente personal e intransferible. Este texto, en definitiva, me gustaría ir concluyendo diciéndoos que es la causa de la fe es la gracia, pero también es el contenido de ella. Jesús se da cuenta que incluso ahora que María ha abierto los ojos y le reconoce, resucitado entre los muertos, su fe necesita mejorar, necesita ser corregida, ser aumentada, hacerse más sólida. ¿Por qué digo esto? ¿Os habéis planteado esta frase misteriosa de Jesús que le dice a María, ¿no? Cuando María le identifica y le dice, Maestro, mi Maestro?
Entonces Jesús le dijo, no me toques, ¿no? Dice la versión que yo tengo, dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve, dile a mis hermanos que suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Parece como muy cortante, ¿no, Jesús? No me toques. Es muy raro, porque Jesús se dejó tocar por Tomás, que exigía pruebas. Quería poner su dedo en los agujeros, quería poner su mano en el boquete de la lanza del costado de Jesús. ¿Cómo es que a María le dice, no me toques? Bueno, en realidad esta traducción es cuestionable, en este aspecto es matizable, ¿no? Es, deja de retenerme, ¿no? Por favor, no me cojas de esa manera que lo estás haciendo. Es como si María dice, por fin le tengo, no le voy a soltar, ¿no? Y entonces Jesús se da cuenta de que esa fe necesita mejorar, porque Él va a ir al Padre, y en la presencia del Padre, cuando sea el cumplimiento del tiempo, a los 50 días, va a derramar al Espíritu Santo sobre todos sus hijos y sobre todas sus hijas, sobre todos aquellos que crean, sobre todos los que se arrepientan de sus pecados y confíen en Jesús como su Señor y Salvador. Y por eso le dice, María, a ver, no voy a continuar con vosotros como antes, tengo que subir al Padre, ¿verdad? No te aferres tan fuerte, no me intentes retener, tengo que ir al Padre, tengo que ir a su presencia y derramar el Espíritu sobre todos vosotros. El Espíritu que voy a derramar es mi Espíritu, dice Jesús. Y Él, mi Paracletos, aquel que yo voy a enviar a vuestro lado, os va a enseñar todas las cosas, os va a dar toda la fuerza que necesitéis, os va a llenar de mi amor y de mi presencia. María, por favor, ¿verdad? Mejor no me retengas que no me toques. No te aferres para retenerme, porque tengo que ir a Dios y derramar al Espíritu. Bueno, yo creo que con estas palabras todos nos damos cuenta de que la fe verdadera no la podemos producir a voluntad por nosotros mismos, que es un don de Dios, que es una fe racional basada en grandes evidencias de la existencia de Dios, de la presencia del Espíritu de Dios en este mundo que Él ha creado y que Él quiere salvar. Y que es racional porque se apoya en el testimonio de estas personas a las que Jesús escogió y encargó que explicaran lo que sucedió en aquella época. Esto no lo podemos reproducir en un laboratorio, hermanos, pero ¿cómo podemos negar el testimonio de aquellos que murieron precisamente por el testimonio que daban? Por la verdad, por la veracidad del testimonio que estaban dando a todos, de que Cristo había resucitado y de que Él está presente en medio de nosotros por su Espíritu. Y hermanos, esta fe es para gracia y es por gracia, es a causa de la gracia de Dios, pero también está llena de gracia para que la podamos compartir con otros. Que el Señor os bendiga.